Ahora llegamos al último de los 4 tipos de oposición que Jesús tuvo que enfrentar. Quizás dice, es el más difícil de aguantar, pero sabemos que son 4 tipos de oposición. El primero es la oposición política, que lo teníamos en Mateo capítulo 11, del 1 al 19. Y la segunda oposición que hemos estudiado es la oposición social. En el capítulo 11 y versículo del 20 al 30. Y luego hemos estudiado también la oposición. ¿Qué oposición? Ya tenemos política, social, y la tercera es la religiosa, que es la más extensa. Esta religiosa sabemos que se divide en 3 partes. De Satanás, de los sábados y de las señales. Pero está en los capítulos 12. En los capítulos. Y ahora nos va a tocar en Mateo, en capítulo 12 también, pero en la oposición familiar. ¿A quiénes se refieren? Familiar viene de familia. ¿De quién? De los hermanos de Jesús. Y lo vamos a ver. Acá nos dice Mateo 12, de 46 al 50. Y la palabra del Señor nos dice así. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús al que decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire, aquí nos habla mucho el Señor, claro. El Señor dice que Él no era el único. El Señor, acuérdense que Jesús tenía 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La divina venía de Dios, del Espíritu Santo. Y la naturaleza humana, que no eran sus padres adoptivos, María y José. José nada tuvo que ver en la concepción, pero María fue el instrumento nada más. No fue concebido, fue el instrumento de Dios. Pero después que nació Jesús, María, su madre terrenal, tuvo varios hijos, los cuales, como dice la oposición familiar, no creían en él. Después que vieron cómo fue el sacrificio, donde recién ellos creyeron en Jesús. Pero hasta ahora no eran. Entonces, ahí vemos, y lo vamos a ver conforme pasa la... Ahora dice, ¿lo ha leído? Sí. ¿Quiénes estaban afuera esperando a hablar con Jesús? Acabamos de leer, estaba su madre y sus hermanos, dice. ¿Y dónde lo dice? Miren, en el 46 dice, mientras que él hablaba a la gente, o sea, el Señor estaba enseñando a la gente. Estaba enseñando, la verdad, estaba enseñando para lo que había venido. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. En el 46 está la respuesta. Así, en el 3 dice así, ¿a cuál de los 4 tipos de oposición estaba llevando esto? Jesús, mientras que él estaba disertando, hablando, ni siquiera le interrumpieron. Al contrario, deberían estar alentando, escuchando y diciendo, gloria a Dios. Pero no. Le dijo a uno que vaya
a Jesús para que eligiese, le estamos esperando, lo estamos buscando, anda, dile. O sea, le estaban interrumpiendo a Jesús. Cuando a alguien le interrumpe una conversación, es una oposición. ¿Y de dónde venía? Familiar. Esa es la oposición. Por eso dice la oposición familiar. ¿Qué estaban haciendo esta familia? Interrumpiendo cuando el Señor estaba disertando, estaba hablando al público, estaba hablando a la gente que quería escuchar la verdad. Estaba la gente embelesada en lo que Dios estaba disertando, estaba hablando. Cuando el Señor hablaba, había paz en el corazón de la gente. Había la verdad. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos, estaba minado, estaba de las tradiciones de los fariseos y saduceos. Y Dios lo estaba poniendo al descubierto, lo que en verdad decía la ley, o sea, el espíritu de la ley que Dios el Padre quería darle a conocer. ¿Qué había hecho el pueblo? Los fariseos lo habían distorsionado y Dios estaba dando la correcta información, lo que debería de conocer y hablar ellos, no lo que decía la letra, sino el espíritu de la letra. Ellos lo habían distorsionado. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos? ¿La oposición política? No. ¿Social? Tampoco. ¿Religiosa? No. ¿Era familiar? Correcto. Entonces tenemos, en el cuarto, tenemos la cuarta oposición. Repasamos. La primera oposición fue política. Capítulo 11, versículos del 1 al 19. La segunda oposición fue la oposición social. La oposición social. El capítulo 11, versículos del 20 al 30. Y la tercera es la oposición religiosa de los saduceos, de los fariseos, que acabamos de hacer la semana pasada. Ahora vamos a entrar la oposición familiar. Esa era la última, pero acá nos dice, la última manifestación de oposición vino en la forma menos esperada, o sea, de su propia familia. Cristo ya había advertido esta posibilidad en su charla a los apóstoles. En Mateo 10, Dios ya lo había dicho a los apóstoles, que iba a haber una oposición familiar. En el capítulo 10 de Mateo, por eso en la A dice, ¿en qué versículo tenemos esta advertencia? Ahí dice Mateo 10. Pero vamos a leer Mateo 10:34. ¿Qué nos dice 10:34? En Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, lo hallará. ¿Cuánta verdad hay en este mandamiento? Es parecido cuando Jesús, cuando se le acercó un rico joven y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganar el reino, para ganar el cielo? ¿Se acuerdan? Cuando le dijo el Señor que todo lo que tenía lo diese a los pobres y que le siga, él no quiso renunciar a su posición material. No quiso, acá no está diciendo el Señor
que va a haber una oposición. Entonces tenemos acá en Mateo 10, 34 y 36, la que he leído. Versículo 10, 34 al 36. Ahora, dice, ¿qué dibujo en la página 180 representa la oposición familiar? Vamos a ver en la página 180, dice el Señor. Vamos a ver. Ahí debe haber un cuadro en el cual vamos a comprobar y tenemos que poner la letra. Ahí le ve, ahí vemos, en la página 180 dice la madre y los hermanos de Jesús. Oposición familiar. ¿Qué letra lleva? La D, correcto, hermana. Esa es la letra D. Y esa es la que deben poner en la respuesta. En la respuesta, letra D. Letra D en la lección que estamos dando, la 8C. Claro. En la pregunta 4B. 4B. 4B dice, ¿qué dibujo en la página 180 representa la oposición familiar? El dibujo D. Lo acabamos de ver. El dibujo D de dedo. Ahora, en el 5 dice, en Mateo 10, 12, 46 al 50, leemos que la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, estaban afuera y querían hablar con él. Y querían hablar con él. Marcos da detalle más amplio acerca de esta visita. Lea Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué se cumple lo que dice el Señor en Mateo 10? Y acá Él está reafirmando el Señor. Está reafirmando lo que dice en el capítulo 10 del 30 al 36, del 34 al 36, dice que acá lo está reafirmando. ¿Por qué? Porque Él estando predicando, le interrumpen. Esa es la oposición. Y el Señor dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Es todo aquel que escucha su palabra. Es todo aquel que le sigue. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo una oposición de ellos. ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino a predicar, no a resaltar lo que son sus hermanos o su madre terrenal. Ya le hemos dicho que María fue un instrumento para que el Señor venga. Fue un instrumento para que el Cristo venga conforme hemos venido de nosotros. ¿Cómo hemos venido nosotros? De una mujer, naciendo de mujer. Entonces, si Cristo hubiera venido con todo su poder, ¿alguien le hubiera tenido el respeto que lo tiene ahora? Que ha nacido igual que uno, pero que demuestra que puede llevarse una vida sin pecado. Porque si Dios hubiera venido conforme el pueblo judío lo tenía, que iba a venir con todo gloria, iba a derrotar con las armas a Roma. No. Dios sabía, por eso el Señor dice, yo he venido ¿para qué? Para el negocio de mi Padre. He venido a cumplir lo que se me ha mandado. He venido ¿qué? ¿A qué? A cumplir la tarea,
la gran tarea que su padre le había dado. Y el plan de Dios en el matrimonio, hermano, el día viernes lo hemos dado. Es el plan de Dios en cuanto se refiere al matrimonio. Que el matrimonio tenga un ministerio entre marido y mujer, que lo dimos el día viernes. Ese es el ministerio. Entonces, acá vamos a ver, vamos a completar lo que nos dice. Hemos leído. Entonces, la pregunta es, ¿por qué habían llegado en esta ocasión? Pero vamos a aclarar la parte donde dice arriba para encontrarle el sentido. En Mateo 12:46 leemos que la familia de Jesús, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Marcos da detalles más amplios acerca de esta visita. Lea Marcos 3:31-35 que ha leído la hermana. ¿Por qué vinieron en esta ocasión? Vinieron. ¿Puedo leer Marcos 3:21? Ahí dice 3:21. Ya, hermana. Dice acá, cuando lo oyeron, por favor. Ya, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que está fuera de sí. Quiere decir que a Jesús le querían sacar sus hermanos pensando que él no estaba razonable, Jesús. Esa era la oposición, no estaba razonable. Ellos le creían loco a Jesús, fuera de sí. Cuando dicen fuera de sí, están diciendo que Jesús, su hermano, está hablando, disculpen la palabra, pero está hablando tonterías. Porque pensaban que él prefería, hermano, porque ellos pensaban que prefería a la gente, o sea, Jesús prefería a la gente más que a la familia, se sentían ofendidos, ¿no? Jesús había venido para predicar tu santa palabra, había venido. No había venido para adorar a María, no había venido para resaltar a María, no había venido para resaltar a sus hermanos, no había venido para resaltar a la familia terrenal, de sus hermanos. No. Por eso no se habla eso en la Biblia. En su palabra no se habla porque carecen de importancia. Lo que se habla de la palabra del Señor es lo que el Señor ha puesto en la Biblia. Porque esa era la oposición de su familia, que su propia familia no le creía. Sus hermanos no le creían. Y peor fueron los judíos que dijeron, ¿cómo? Este Nazareo, según las escrituras, de Nazaret no iba a venir el Mesías. No iba a venir el Mesías. Escrito está que no viene. ¿De dónde viene? De Belén. Pero acuérdense que Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén. Según las escrituras, de ahí salía. Entonces los judíos se equivocaban. Y otros lo hacían a propósito. ¿Quiénes hacían a propósito? Los que sabían las escrituras. ¿Quiénes sabían las escrituras? Los saduceos y los fariseos. Ya lo hacían en forma, ya por interés personal, porque ellos se enriquecían, vivían bien, vivían como multimillonarios. ¿Por qué? Porque la gente les respetaba. Y eso es lo que quería ellos. Todo esto, quería dinero. Quería que toda la gente pues le respetasen todo bajo muchas mentiras que ellos sembraron en el pueblo judío, en los oídos de los judíos, los 10 mandamientos, ¿qué había pasado? Habían puesto otras cosas más. Por eso se le dice tradiciones. Tradiciones, sí dice. Cuando vemos qué cosas son las tradiciones que habían puesto
sobre la palabra del Señor son muchísimos. Por eso decían, pues, el Señor, el día de... Uno de ellos, por ejemplo, decía el Señor, si en el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? El día sábado. Y si en el día sábado al Señor se le acercó, ¿cuántas veces se le acercaron enfermos? Se le acercó un paralítico, se le acercó uno con tenía en la mano seca, y delante de los fariseos le decían, está prohibido, tú no puedes sanar, le decían, no puedes sanar, porque según las escrituras, el día sábado no se debe trabajar. Esto de trabajo ya lo hemos visto nosotros en los anteriores capítulos. Porque el Señor dice, ¿cómo es que el Señor dice, o sea, ustedes son unos hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos sí, en su casa hacían lo que ellos negaban. Un ejemplo le daba el Señor. Si le dice, si su oveja se cae a un pozo, y le dice a todos, en ese rato estaban los fariseos, y le dice ante todos los que estaban queriendo escuchar al Señor, que eran mucha gente, y le dice, si una de sus ovejas se cae a un pozo, ¿ustedes no lo sacan en el día de reposo? ¿No lo sacan para que no muera? ¿No lo sacarían? Todo el mundo le dice, sí. Entonces le dice, por eso le dicen hipócrita, le dice a ellos. Porque por eso le dice al paralítico en ese rato, le dice, levántate, toma tu cama y vete. Y él se levanta. Al otro la mano seca le dice, abre tu mano. Lo restaura la mano y le dice, tira tu mano. Y él le tira y da gloria a Dios. Y aún así, la gente se maravilla. Pero los fariseos, ¿qué le condenan? En delante de los otros. Y tuvo que salir porque si no, la gente le iba pues como dice, a tirar piedra. Porque justamente eran unos hipócritas. Porque para el Señor, cualquier rato para hacer un bien, cualquier día es bueno. Porque es la intención del corazón la que califica al Señor. La intención de nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de sacarle ese pobre animalito del pozo? Para que no esté ahí llorando, gritando, o salvarle, de repente se ha roto la pata, qué sé yo. Pero se cae, hay que salvarlo, hay que sacarlo. Y aquí oveja que se cae no es una oveja grande, es la cría. Muchas las veces. El propósito del Señor en esta palabra es el corazón. ¿Qué tienes en el corazón? ¿Quieres hacer un bien? Hazlo. No interesa el día de reposo. No interesa. Estás haciendo un bien. Así es. Entonces, eso es. Por eso vinieron ¿para qué? Para aprenderlo. Vinieron para aprender y llevárselo a su casa, porque pensando que está fuera de sí. Esa era la oposición familiar. Ahí nomás tenemos una oposición. ¿Usted no creen, hermano, que cuando el Señor antes de llegar a los 30 años, 31 años que tenía por aquel entonces, durante ese tiempo no ha vivido con sus hermanos? Sí. ¿Ha llevado una vida santa? Sí. Sus hermanos de repente le decían, oye, mira, en lugar de irte por allá orando, que dices, vamos a jugar. Pero el Señor, ¿qué es lo que prefería? Prefería orar.
antes que de repente ir a jugar, qué sé yo. Antes que ir a hacer ciertas cosas, lo que todo joven o todo niño hace. Pero él no. Yo me supongo que el Señor estaba ahí haciendo lo correcto. De repente, ustedes saben que hasta los 12 años, un judío, un hebreo, ya conocía la palabra, al menos el Pentateuco. O sea, los 5 primeros libros de la Biblia. El Señor ya estaba viendo las Escrituras. En 6 dice, Marcos 3, 21, 22 sugiere que la madre y los hermanos de Jesús fueron empujados a tomar este paso por la hostilidad de los líderes religiosos hacia Jesús. Sin duda, una de las formas más duras de oposición es la oposición familiar. Claro. ¿Por qué? Porque al enemigo no lo tenía en la calle el Señor. El enemigo lo tenía en casa. Por eso dice que la forma más dura de oposición del Señor es la oposición que tenía en casa. O sea, la oposición familiar. Así es. Esa es la oposición que tenía más. Desde la casa ya está. Antes que saliese a predicar al Señor. Ya la tenía. Por eso esa es la oposición más dura que ha tenido el Señor. A pesar que Él le ha demostrado con su vida que el Señor no pecó. Fue un santo, 3 veces santo. Pero sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, queremos más al mundo que seguir la senda del bien, la senda del camino que Dios nos ha señalado. El pecado está a la vuelta de la esquina para nosotros. No creen que el pecado siempre es el demonio, el Satanás, no. El pecado nos ronda como león rugiente, dice el Señor. Así es. Entonces vemos, según Juan 7:5, ¿cuál es la actitud de los hermanos hacia Cristo? ¿Cuál sería? A ver, hermano. Juan 7:5, por favor, ¿puede leer? Juan 7:5. A ver, vamos a darnos cuenta. Amén. Dice así, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esa es la respuesta, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, no creían en Jesucristo, no creían en Jesús, no creían. Entonces vamos al 8 y nos dice, vamos a ver la pregunta. No, aunque indudablemente le fue doloroso pensar en la persecución de su propia familia, Cristo lo utiliza para enseñar una preciosa verdad, que su reino no reside en el parentesco carnal, no. El reino de Dios no reside en su parentesco, no. No reside en su parentesco carnal, o sea, en su parentesco familiar. No reside ahí su preciosa verdad, sino en una relación espiritual. ¿Con quién? Con nosotros, hermana. Con nosotros, hermana. Su preciosa verdad de Cristo es la relación que tiene con cada uno de los que quieren conocerle, de los que quieren hacer su amigo, los que quieren hacer sus seguidores. Esa es su preciosa verdad del Señor. La relación con nosotros, no con su familia, no con su parentesco. No es así. Esa es la preciosa verdad del Señor. Entonces, según Jesús aquí, ¿quiénes son los que disfrutan espiritualmente de una relación familiar? ¿Quiénes serían? A, B, C. ¿Cuál sería, hermano? Sería La la C. letra C. Así es, hermano. Los miembros de su reino y que hacen la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los miembros de su reino? Nosotros, hermano. Los cristianos. Somos los miembros del reino, nosotros.
Nosotros, por eso el Señor, el reino de Dios se ha acercado, Él se ha acercado. Y aquel que se rinde a Dios, reconoce que Dios ha venido, reconoce que Cristo murió en la cruz, ingresamos a su reino, a formar el reino de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Una vez entendida esta verdad sobre el reino, jamás habrá necesidad de confiar en un intermediario. Claro, entre nosotros somos el reino de Dios. Y Cristo, pues por su gracia estamos aún más cerca de Jesús que su propia Madre. Ojo, mire, cuánta verdad. Nosotros estamos más cerca de Dios cuando somos hijos de Dios, más cerca que su madre terrenal, y también de sus hermanos terrenales, porque Cristo no tiene hermanos espirituales. Cristo no tiene hermanos espirituales. Hermanos terrenales sí lo ha tenido. Sí, porque nació de una pareja, de un matrimonio. Pero ese pues su parte terrenal, su parte humana, que ya le hemos explicado bien y sigo explicando para mejor entender. Entonces tenemos acá en el 10. Después de la resurrección, la madre y los hermanos de Cristo también creyeron en él. Mire, recién cuando Cristo resucita, recién creen en Cristo. En el 10 dice, después de la resurrección, o sea, después que Cristo muere, crucificado, maltratado, hasta lo máximo, la madre, o sea, María, aún María y los hermanos de Cristo también creyeron en él. Ver Hechos. ¿Quién lee Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14? Dice así: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ajá. Ahora en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Hechos, ahí mismo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, uno nomás, ¿no? Dos, sí, uno, ¿no? Nomás. Yeah. Sí, uno nomás. Ya, dice, la pregunta es, ¿quiénes de tu familia carnal estaban presentes entre los 120 creyentes? Ojo, cuando Cristo se va a ir, el día de Pentecostés, creyente en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ya ve, en Pentecostés. ¿Quiénes estaban Su madre ahí? y sus hermanos. Claro, Su su madre familia y sus carnal, hermanos. sus hermanos y su madre, era su familia carnal. Después que creyeron a Jesús, lo habían maltratado por ser incrédulo, por su incredulidad, no creían en Jesús. A pesar, hermano, miren, por eso yo les digo, hermano, seguir a Cristo no es fácil. No es fácil, es renunciar a mucho y amarlo a Jesús con el corazón, no con el pensamiento ni de boca. ¿Por qué? Porque sus hermanos, aún María, viendo a su hijo viendo que el ángel que le había dicho, para que ella quede embarazada, cuando el ángel Gabriel se acerca y le dice, y sus hermanos viendo su vida santa de Jesús durante 30 años, porque él vivió 30 años con sus hermanos. El Señor recién salió a predicar cuando se entera que el mensajero, Juan el Bautista,
estaba preso. ¿Qué edad? La edad de 30 años. Y estaba en Nazaret. Y de ahí, cuando se entera, se va a Cafarnaúm, en la región de Galilea. Entonces, ¿qué pasó? Sus hermanos lo veían a Jesús. ¿Usted cree que Jesús no hablaba de la palabra del Señor? ¿No estudiaba las escrituras del Antiguo Testamento? ¿No veían que había? Claro, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no le creen? Porque así como nosotros a alguien nos ven en la calle que estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué nos dicen a nosotros? Este está loco, este es santulón, este está creyendo cosas vanas. Nos dicen, ahora en estos tiempos, renuncian a seguir a Jesús. Renuncian. No quieren la vida fácil. Tengo una amiga que dice, conoce el andar nuestro, pero preferían, decían, no, mira, ve, no me quiero convertir a Cristo todavía, pero ¿por qué? Porque yo anhelo siempre mi fiestecita, mi licor. O sea, no prefieren a Cristo, no prefieren que su familia se salve, no prefiere el cielo, prefiere la vida mundana, lo que le apetece al hombre y a la mujer en una vida desordenada, satisfacción del cuerpo. No es fácil seguir a Cristo. Cristo se quiere renunciar a muchas cosas que apetece el cuerpo, que apetece la vida mundana, el pecado. Por eso digo que el pecado está a la vuelta de la esquina, hermano. Ni siquiera llega a la esquina. Es así. No es fácil llegar. Como no lo fue de su madre María ni sus hermanos. Ellos tuvieron que ver que su hermano, Cristo, sus hermanos de Jesús, Cristo, muere. Y cuando muere, escúcheme bien, hermano, cuando mueren le ven, uy, mi hermano murió. Yo le decía, ¿cuántas veces le he dicho que no haga eso, que renuncie? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo mi hermano? Por eso ha muerto mi hermano. Pero yo creo que Cristo le ha dicho, mira, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando Cristo resucita y le ven a él vivo, recién le creen. Creen todo lo que le dijo y se convierten. Y se convierten, hermano. Pero fue como Santo Tomás. Santo Tomás no creía que Cristo había resucitado. Cuando le dijeron los otros apóstoles, él dijo, no, mientras que yo no vea la herida en sus manos, en sus pies, en su ingle, no viese yo la diciendo que aún no viendo el cuerpo de Jesús, no va a creer. Va a creer cuando vean la herida. Por eso Santo Tomás es aquel que dice ver para creer. Igualito. Sus hermanos y María fueron igual que Santo Tomás. Tuvieron que ver lo que les dijo que iba a suceder y no creían. Tener fe en Cristo, tener fe en la palabra del Señor no es fácil, hermano. Hay que tener un amor a Cristo en su corazón. Y para tomarlo, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Es la continua relación con Dios. Es la continua de alimentación espiritual con Dios. Es la continua oración con Dios. Cuando hay una relación muy íntima, entonces ahí podemos decir que va a haber en tu corazón una fe verdadera. La fe, hermana, tiene que ser de corazón, no de boca ni de pensamiento. Por eso que la fe, yo le pongo que la fe es la capacidad de creerle a Dios
es la capacidad de creer que lo que está leyendo es cierto, es verdad, se realiza. Esa es la fe. Seguimos, hermano. ¿Qué pasaje en Mateo 12 nos dice que el reino de los cielos no se trata de relaciones naturales sino espirituales? Ya hemos leído Mateo 12 del 48 al 50. Le hemos leído ya. Revisión de los datos. Vea respaldo 5H. El respaldo está en la página número 287. 287. Ahí está el respaldo. Ahí vemos el respaldo 5 y 4, dice 288 y 289. 289. Respaldo 5 primero. El 5, hermano. El 5, 4. Está en la página 289. 289. Ya. Ahí dice arriba, respaldo 5. Y abajo, a la izquierda, el 4. Donde está la oposición familiar. Entonces, vamos a leer, hermano, Mateo, del 25 al 30, por favor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. Es en Mateo, hermana. Mateo 11. Es en Mateo. Sí, Mateo, pastor, es Mateo lo que está Mateo, leyendo. hermana. Mateo 11, del 25 al 30. ¿No? Ah, ya. Sigue nomás, sigue, hermano. Sí, está bien, pastor. Ya. 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 25. Me quedé en el 27. Dice, en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis cargados y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se recuerda las circunstancias que Jesús anunció estas bellas palabras de esperanza para los perseguidos. Entonces, hagan un análisis de los enemigos del reino del 11, capítulo 11 y 12 para tener clara en su mente la magnitud de la oposición que enfrentó Jesús en aquel tiempo. Podemos utilizar la página 180 si lo desea, pero no hay necesidad, nosotros sabemos. Miren, la primera oposición que le hablé, le dije que fue la oposición Política. Al comienzo le dije, antes de comenzar, la política. oposición política. Claro. Mateo 11, del 1 al 19. Claro, del 10. Del 1 al 19, correcto. La segunda oposición que ya hemos estudiado es la oposición social. La oposición social sigue 20 al 30, correcto. 11, 20 al 30. Y la tercera oposición viene a ser fariseos, saduceos. Religiosa. Principalmente los fariseos.
Es la oposición religiosa. Religiosa sería, pastor. Nosotros estamos viendo ahora, estamos viendo la oposición. ¿Qué oposición? Familiar. Pero esta oposición familiar está dividida en tres. En tres está. Aquí, un ratito, una corrección, hermana. La oposición religiosa está dividida en tres. La primera es los sábados. La oposición religiosa está dividida en tres. La oposición es los sábados. El segundo, la oposición que se mostraba era, ¿quién era la oposición? Satanás. Acuérdense que la tentación, que el Señor salió del desierto, lo tentó 3 veces, Satanás. Y la oposición de las señales, los fariseos querían que señales, que Cristo le diese señales para que... Pero el Señor no vino para hacer los antojos de los religiosos, ¿no? Ellos decían, querían saber señales para saber que tú eres el Mesías. El Señor no vino a darle el gusto a ellos. Él vino a predicar. Él vino a predicar la verdad. Él vino a predicar los falsos religiosos, lo que estaban dañando a su pueblo. Ya. Esto es en Mateo 12, que ya lo hemos visto, del 1 al 45. Y la cuarta oposición que estamos viendo nosotros es la oposición familiar. No, así, familiares. Sí, es la cuarta. Y lo hemos leído en Mateo 12, del 46 al 50. Al comienzo nomás leímos eso. Entonces vamos a ver un repaso por acá. Dice, así, en el momento de pronunciar estas bellas palabras de consuelo para los oprimidos en Mateo 11, de 25 al 30, que hemos leído, Jesús mismo enfrenta toda clase de oposición. Fue amenazado por Herodes. ¿Qué Herodes? Ustedes saben que habían varios Herodes. Claro. Herodes tetrarca. Fue rechazado por su propio pueblo de Nazaret. Él había vivido 30 años en Nazaret y fue rechazado por su pueblo. Pero acuérdense que el Señor dijo, no hay, ¿cómo dijo el Señor? No hay profeta en su propio pueblo. Bueno, no me acuerdo de su pueblo Nazaret. También por las ciudades habían 3 ciudades que habían rechazado, acuérdense. Uno fue Cafarnaúm. El otro viene de corazón, de la palabra corazón. ¿Se acuerdan? Corazín. Correcto, hermana, Corazín. Hay otro, el otro es un nombre de una mujer. Betsaida. Correcto. Betsaida, claro. Después, los fariseos estaban tramando formas De matarlo. Claro, de matarlo, pues. Ellos querían matarlo porque le estaban haciendo quedar mal. Le estaba destruyendo, ¿qué? Le estaba destruyendo su forma de ganarse la vida. Le estaba destruyendo sus mentiras. Aún su propia madre y sus hermanos. Su propia madre y hermanos vinieron para llevárselo. Pero en todo esto Jesús no rezongó. ¿Qué cosa quiere decir rezongó? Rezongó se refiere a que el Señor no renegó, no se violentó, no le dijo no, ni le dijo sí. Tuvo una actitud, una actitud de paz, una actitud de no violencia, una actitud sumisa, una actitud de un santo, que no dice nada, pero que
que muestra una actitud que tiene paz en su corazón. Eso fue Jesús. Entonces, dice, sino que más bien en Mateo 11:25 lo encontramos orando y dando ¿qué? A su Padre, ¿qué le daba? Gloria. ¿Qué le da? Me llamó por Claro. teléfono y le da. El 17 dice, alabó a Dios porque si bien había escondido estas cosas de los sabios y entendidos, los había revelado ¿a qué? Eso le dice ¿a quién? A sus apóstoles. Le dicen cuando le preguntan, los habían revelado a los niños. O sea, los niños, pues, ¿qué tienen? Un niño tiene un corazón muy sencillo, blanco como la nieve, sin malos pensamientos, sin malas actitudes. Su forma de ser son una forma de inocente como lo son. Ahora, se alegra de que sean ellos los que entran, porque Jesús dice acerca de sí mismo en Mateo 11:29, que hemos leído. ¿Qué dice el Señor? Yo soy manso y humilde, no de boca, ni de mente, no de palabra, sino de ¿qué? De corazón. Eso es lo que el Señor, y siempre no me cansaré de decirlo, amar a Dios, creer en Dios, tener fe de corazón. Eso es lo que nos manda el Señor. El Señor dice, yo soy manso y humilde de corazón. Según las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, ¿cuándo debemos gozarnos y alegrarnos? ¿Cuando somos qué? Cuando somos maltratados, cuando somos perseguidos. ¿Cuál es la actitud cuando somos perseguidos? Cuando somos maltratados, cuando somos vituperiados, dice, cuando somos insultados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos tener una actitud alegre? Acuérdense que cuando le echaron a Pedro y a otros discípulos a la cárcel, ¿qué hacían cuando estuvieron en la cárcel? ¿Se pusieron tristes? Se pusieron tristes cuando el Señor después se abrió los candados y cantaban. ¿Y salieron? Estaban cantando, claro, hermano, estaban cantando, estaban alabando a Dios. Estaban cantando, estaban alabando a Dios. Por eso dice aquí pues la palabra del Señor. Estaban alegres, pues, se gozaban en el Señor. Entonces los mismos romanos decían, estos están locos, están en la cárcel, le hemos echado, le hemos golpeado. Pero sin embargo, ¿qué? Es que los apóstoles estaban dando una muestra de lo que es un siervo de Dios. Yo entiendo que aquel que le echan a la cárcel, él está, gloria a Dios, y alegrándose y cantando, y dirá, pues este está loco, acá le hemos echado a la cárcel, pero sin embargo, los que le echan a la cárcel están perseguidos, ¿no? Están preocupados, están ansiosos, pero no. Esta es una actitud diferente, la que nos manda el Señor. Años después, cuando Pablo y Silas fueron perseguidos, golpeados, encarcelados en Filipo, ellos siguieron este ejemplo de Jesús. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Hechos, por favor. Hechos 6:25. Hechos 6:25. ¿Qué estaban orando? ¿Qué estaban haciendo? Igual lo que hizo Pedro. Cantaron y oraban. Hechos 16:25. A ver. Ahí está nuestra respuesta. Ahí está. Pero a medianoche. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos hermano, los oían. Estaban orando y cantando a Dios. Estaban orando y cantando himnos a Dios. Estaban reinando, estaban dando pleitesías a Dios. Estaban diciendo, Señor, gracias.
Gracias por esta cárcel. Gracias por ponerle. Es que eran conscientes que lo que ellos amaban a Dios. Y estaban conscientes que ellos, predicando su palabra, lo iban a encarcelar, lo iban a golpear, le iban a insultar. Pero aún así, si le echaban a la cárcel, ellos no se iban a poner tristes, no se iban a poner preocupados, sino alababan a Dios. Señor, gracias por esta experiencia. Gracias por esta experiencia. El método más eficaz para desbaratar los efectos de la persecución y desaliento es, como vemos en el ejemplo de Jesús, Pablo y Silas, es alabando a Dios. Estaban alabando. Es alabando a Dios en la B. Ahí, alabando. En el 20 tenemos que dice, el primer paso para vencer el desánimo que sigue a la oposición o la persecución es la alabanza. El segundo paso se presenta bajo el símbolo de yugo. Miren lo que dice yugo. Para los trabajadores y cansados, los perseguidos y desanimados, Jesús ofrece el descanso del corazón, no por intermedio de la flojera, sino por intermedio de su yugo, que es un símbolo de... ¿Cuál de las cuatro tiene ahí, hermano? ¿Cuál cree? Servicio. Servicio abnegado. Claro. El oficio negado. ¿Qué cosa quiere decir oficio negado? Servicio. Mire, Pablo lo habían echado, a Sila también lo habían echado en la cárcel, pero ellos cantaban. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo un servicio abnegado, quiere decir, estaban trabajando por el Señor, fuera con todas sus fuerzas, con toda su fuerza, con toda esa actitud abnegado. Claro, ese servicio abnegado es un servicio que, a pesar de las circunstancias, él seguían adelante. Es abnegado. Eso deberíamos de ser. Servir al Señor a pesar de ciertas circunstancias que vemos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermano? Es un servicio abnegado, porque a pesar que hay una pandemia, a pensar que ustedes de repente tienen, hermana, que hacer en su casa, tienen que ver a sus hijos, tienen que hacer algo. ¿Qué están haciendo, hermano? Están conectándose para poder conocer la palabra del Señor, para que mañana más tarde puedan ustedes el líder y darle la palabra y el conocimiento de Dios a otros. Este es un servicio abnegado. Este es el servicio abnegado. Cuando renunciamos a las cosas de lo que queremos estar diciendo, no, ¿sabe qué? No quiero estudiar porque tengo que hacer. No, mejor estoy viendo televisión, mejor estoy viendo... Eso no es servicio abnegado. Esa es la comodidad de mi carne. Ese es servicio abnegado. Es que yo renuncio a una comodidad y trabajo para Dios. Así el yugo es un símbolo de servicio abnegado. En la 21. En la 21 nos dice, así el yugo es un símbolo del yugo abnegado. Ya le dije qué cosa es un yugo abnegado, hermano. Eso es cuando le pregunta, ¿qué es un servicio abnegado? Cuando yo trabajo para el Señor, a pesar de ciertas circunstancias que tengo que hacer, renuncio a ello y lo hago de corazón, alabándolo. Parece que es una contradicción que el Señor cargue más trabajo para los ya cansados, ¿no es cierto? Pero Él no da el descanso. Pero el secreto está en la pequeña palabra mi yugo, dice. La palabra mi. El Señor dice mi yugo, dice. O sea, es mío. En otras palabras, el Señor promete cambiar el yugo duro de la esclavitud al pecado por su yugo que es forrado con amor y que nunca lastima. Por eso dice en Mateo 11:30,
Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo acabamos de leer. Mi yugo es fácil. ¿Eso dónde está? En Mateo 11:30. Nosotros comenzamos a leer de 11:28. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Todo eso dice del 28 al 30. Y en el 30 termina, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el 22 dice, según la promesa de Jesús en Mateo 11:28, ¿cómo podemos encontrar el descanso del corazón cuando estamos agotados y cansados? Viniendo a Él, pues. Eso es lo que nos dice el Señor, viniendo a Jesucristo. O sea, cuando estamos cansados nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estamos cansados, viniendo del trabajo, hay que venir a Cristo, búscale a Cristo, hermano. En ese rato que estás ahí, dice, Señor, llega a tu casa cansado por X motivo, o estás en tu casa y te sientes cansado, o por una noticia te sientes cargado. Confiésele a Dios, cierra tus ojos en ese ratito donde estás, hermana, y dile, Señor, Señor, estoy cargado, tengo este problema, ayúdame, quiero descansar en ti. Acuérdense que una vez yo le dije, yo había chocado con mi carro con otro carro. Vinieron del otro, vinieron familiares, todo. Yo estaba solo. ¿Qué hice? ¿Me derroté? No, hermana. No. Y esto sucedió en el 2019. ¿Qué dije yo al ser así? Mi mano y mis ojos arriba y dije, gloria a Dios. Señor, tú me vas a asistir. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a ver la salida. Al poco rato se aparecieron mi familia. Hasta mi hijo se apareció. Vinieron en su carro cada uno. Y se aparecieron. Llamé a uno nomás. Pero ese uno se comunicó. Y vinieron. Y el Señor me dio la salida, hermano. Y el Señor me dio la salida inmediatamente. Inmediato, hermano. A pesar de que mi hijo me dijo, papá, vamos a la comisaría porque el oficial que está ahí es mi amigo. No quise aprovecharme de la situación, sino encontrar la salida en ese rato. Y así fue. Dios me dio la salida. Y no una, me dio dos. Pero yo tomé la que es más correcta. Es así, hermano. Así. Viniendo a Cristo, dice. 23. ¿Cuál de las dos ingredientes de la receta para los perseguidos y desanimados en Mateo 11? Acá hay dos. ¿Cuál serían esas dos, hermano? Estas son el repaso ya. El repaso que hemos visto. La primera es cuando están encarcelados Pedro o Pablo también. ¿Qué hicieron? Alababan la alabanza. O sea, la ve. Y el otro, ¿qué hacía? Cuando dice en 11:30 que acabamos de ver, es, claro, es el trabajo negado para el Señor. Esos dos son. Ahí dice, tarea Mateo 11:28, es una de las promesas más bellas en la Biblia, dirigida a los trabajados y cargados. Poner la letra P en el margen de Mateo 11:28, poner ahí una P nomás ahí al costado del versículo 28. Ahora dibuje con azul un marco alrededor de Mateo 11, del versículo 25 al 30. Poner solamente un margen nomás de arriba hasta abajo para abarcar del versículo 25 al 30.
para ubicar más fácilmente la receta para los perseguidos. 25. ¿Cuáles son los pasos para aliviar a los perseguidos y desanimados? Es lo que hemos hecho en el 23. Es lo que hemos hecho en el 23. Claro. Alabando a Dios. Y el segundo es tomando el yugo de Cristo. Claro. Ese es el servicio abnegado. Tomando el yugo de Cristo. Él es el que nos da el descanso. ¿Cuál es la promesa de Jesús para los oprimidos que acuden a Él? Venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11. Ya está. Ya está, hermano. Es un tema hermoso, hermano. Hermosos, hermano. Es un tema muy bueno. Cuando estamos cargados, cuando estamos afligidos, cuando estamos en problemas. Ahí dice el Señor, ¿cómo debemos comportarnos? Si tomamos esa senda que nos dice aquí en este capítulo, el Señor te dará paz, hermano. El Señor te dará descanso. El Señor te dirá, gracias por venir a mí, porque yo soy tu Dios, el Dios de Israel, el Dios del pueblo judío, el que da gloria a Cristo, te trae descanso. Y el que pide oración por el pueblo judío, esa oración regresa a ti. Vamos a orar, hermano, para terminar, por favor.